realizar un procedimiento. Entonces, el procedimiento es hacer que la misma coincida con mi curva de equilibrio, ¿no? Tiene que ser tangente, como indica nuestra gráfica, tiene que ser tangente, ¿sí? Entonces, para poder diseñar una columna, nosotros necesitamos contar con ese GS mínimo. Entonces, a partir de un punto que es para mí dato, a partir de un punto que para mí es dato, yo voy a empezar a establecer mi GS mínimo, ¿sí? Entonces voy a establecer mi GS mínimo. Este punto de referencia para mí es dato. ¿Por qué? Porque yo lo estoy sacando de los datos para diseñar mi columna, ¿sí? Entonces, este punto que es dato para mí, yo lo voy a hacer coincidir con la tangente de la curva de equilibrio. Entonces, seguramente va a marcarme un punto en esa curva. Ese punto es el que yo voy a encontrar, ¿sí? De manera gráfica. Entonces, para nuestro caso habíamos indicado va a ser un TL1', ¿sí? Un TL1' y va a ser un HG máxima, ¿sí? Como tenemos conocimiento de nuestra ecuación de recta de operación, entonces yo puedo utilizar la misma, ¿sí? Para establecer mi GS mínimo. Entonces, tomando como referencia nuestra recta de operación, vamos a establecer la ecuación en función a esos dos parámetros, al punto donde se va a intersectar con la curva y el punto que es para nosotros dato, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces llegamos a obtener una expresión en la cual yo tengo mi GS mínimo, ¿sí? El GS mínimo. Entonces, el GS mínimo despejamos de esa expresión y ya podemos empezar a trabajar. Pero habíamos indicado, no se pueden realizar operaciones con el GS mínimo. Una de las grandes dificultades es que seguramente si tomamos como referencia el GS mínimo, la altura que va a tener nuestra columna va a ser bastante grande, va a tender a un infinito, ¿sí? Entonces, eso no es factible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con un GS de operación, ¿sí? Tengo que trabajar con un GS de operación. Ese sí es el que me sirve para poder ya diseñar mi columna, ¿sí? Ese es el que yo voy a utilizar para diseñar mi columna. Entonces, tenemos la forma de encontrar el GS mínimo y obviamente trabajamos con el GS de operación, ¿sí? Vamos a trabajar con el GS de operación. Ahora, habíamos indicado que íbamos a hacer un análisis para determinar la altura de la columna, ¿sí? Entonces, vamos a realizar un análisis para determinar la altura de la columna, ¿sí? Para determinar la altura de la columna. Vamos a realizar un proceso fenomenológico para determinar la altura, ¿sí? ¿Qué altura va a tener mi columna? Entonces, voy a tomar en consideración yo los siguientes parámetros. Se supone que dentro de este proceso va a haber transferencia de calor, habíamos indicado, va a haber un calor sensible y va a haber un calor latente o un calor con cambio de fase. Entonces, eso seguramente está inmerso dentro de lo que es mi columna. Ahora, todo este fenómeno, ¿por qué se va a dar lugar? ¿Por qué se va a dar lugar todo este fenómeno? ¿Por qué vamos a generar un calor sensible, un calor con cambio de fase? ¿Por qué va a ser todo aquello? En mi objetivo, en una columna de enfriamiento, seguramente como su nombre lo indica, lo que tengo que hacer es enfriar, ¿sí? Voy a enfriar. Seguramente yo lo que tengo es un líquido que se encuentra a una temperatura alta. Tengo que hacer que disminuya la temperatura, ¿sí? Tengo que hacer que disminuya la temperatura. Entonces, de esa temperatura alta que tenemos en un principio, tengo que hacer que disminuya. Entonces, aquí en este proceso seguramente va a estar involucrado un calor que proviene del líquido que voy a enfriar. Entonces, planteamos una ecuación. Indicamos el calor que va a tener ese líquido, que tengo que bajar de una temperatura 1 a una temperatura 2, el calor que va a tener, va a ser igual
a los dos calores que se van a producir dentro de la columna, como son el calor sensible y el calor con cambio de fase, ¿sí? Entonces, yo estoy planteando una ecuación de este tipo, ¿sí? La energía que está degradándose va a hacer que ocurra ese fenómeno dentro de mi columna, como es el calor sensible y el calor latente, ¿sí? Un calor sensible y un calor latente. Entonces, planteo mi ecuación de esa manera, ¿sí? Ahora, como estamos haciendo desde el punto de vista fenomenológico, entonces veremos a qué es igual nuestro calor sensible. Mi calor sensible también va a ser un calor por convección, ¿no? Mi calor sensible también va a ser un calor por convección. Entonces será mi coeficiente de convección del gas seco, que debe tener unidad de energía, unidad de tiempo, área y unidad de temperatura, ¿sí? Tiempo, área, temperatura, son las unidades que tiene mi coeficiente de convección, multiplicado por la superficie específica. A es mi superficie específica, ¿sí? ¿Qué implica mi superficie específica o qué relaciona? No relaciona nada más que el área sobre el volumen, ¿sí? Superficie específica, área sobre el volumen. En el sistema internacional seguramente tendrá las unidades que estamos viendo, ¿sí? Y como es un calor sensible o un calor por convección, entonces vamos a tener nuestro gradiente de temperatura, ¿sí? Ti menos Tg, ¿sí? Ti menos Tg. Entonces, yo estoy planteando ya mi primera ecuación y como estamos realizando un análisis fenomenológico, voy a tomar un gradiente de mi altura, ¿sí? Un gradiente de mi altura. Voy a tomar un gradiente. Revisando las unidades que va a tener esta mi ecuación, entonces yo voy a indicar que la misma tendrá centígrados con centígrados, metros cuadrados por metros, metros cúbicos, entonces será unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área, ¿sí? Unidad de energía, tiempo y área. Kilocalorías hora metro cuadrado. Esas son las unidades que tengo que tener. Las tres ecuaciones, los tres términos tienen que, en esa ecuación, los tres términos tienen que tener las mismas unidades, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación para el calor sensible, ¿sí? Para ese calor por convección, yo ya tengo, esa va a ser mi relación. Entonces, todos mis demás términos tienen que tener estas unidades y así seguramente lo voy a ir relacionando, ¿ya? Ahora, para el otro, habíamos indicado, ¿no? Área sobre volumen es mi superficie específica, ¿sí? Área sobre volumen. Para el calor con cambio de fase, para el segundo, para el calor con cambio de fase. El calor de cambio de fase será, el calor latente será mi cambio de fase multiplicado por mi coeficiente de transferencia por un gradiente de temperatura por la superficie específica y el gradiente de altura. Entonces, estoy relacionando yo todos esos términos. Veremos si van a tener las mismas unidades, ¿sí? Calor de cambio de fase, kilocalorías por cada kilogramo de A, ¿sí? Coeficiente de transferencia de materia, masa, tiempo, área, fracción, ¿sí? Habíamos indicado que esa diferencia de humedades es mi fracción, va a ser una fracción másica. Superficie específica, metro cuadrado, metro cúbico, y mi altura obviamente va a estar en metros. Entonces, metro por metro cuadrado, metro cúbico. Fracción con fracción se va. Kilogramo de A con kilogramo de A se va. ¿Y qué me va a quedar? Igual que en el anterior caso. Me va a quedar unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área, ¿sí? Unidad de energía, tiempo y área. Entonces, esta relación de todos estos términos en ese calor latente va a tener esas unidades, ¿sí? Kilocalorías hora metro cuadrado. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos las unidades del segundo. Ahora, para el líquido, habíamos indicado, para el líquido voy a asumir que es un calor de líquido. Entonces, para mi líquido como tal, ¿cómo debería establecer mi balance, mi ecuación?
Entonces, el calor del líquido va a estar dado por un coeficiente de líquido, coeficiente de película de líquido, por la superficie específica, un gradiente de temperatura y el gradiente de altura, ¿sí? Entonces, eso es lo que debería de involucrar. Aquí tengo un coeficiente de película para mi líquido, ¿sí? Aquí tengo un coeficiente de película para mi líquido. Entonces, tendrá igual las unidades de kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Reviso las unidades y seguramente va a estar las mismas que la anterior. Metro por metro cuadrado, metro cúbico. Centígrados con centígrados se van y obviamente este calor de líquido me va a dar unidades de energía, tiempo y área. Las mismas que hemos obtenido anteriormente, ¿sí? Pero resulta que en esta ecuación, al plantear esta ecuación, no tendríamos dificultad, pero resulta que al plantear esta ecuación, yo tengo un otro coeficiente, tengo que encontrar el coeficiente de película, ¿sí? De líquido. Entonces se me hace mucho más complicado el tener que enfocar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar para este calor un término equivalente, ¿sí? Específicamente, esto debería ser mi ecuación, así yo lo debería de plantear, ¿sí? Coeficiente de película multiplicado por la superficie específica, por ese gradiente de temperatura y esa variación de altura. Debería de plantearlo de esa manera, pero resulta que no voy a poder determinar fácilmente este coeficiente de película. Va a ser difícil, me va a ser complicado, entonces voy a tener que involucrar otros parámetros y su solución se va a hacer mucho más complicada desde el punto de vista matemático. Entonces, para el calor del líquido, para el calor que va a generar este líquido, que vamos a hacer que se degrade de una temperatura mayor a una temperatura menor, voy a buscar un término semejante, ¿sí? Voy a buscar un término equivalente a esta situación. Entonces, voy a recurrir a lo que hemos planteado en nuestra ecuación de la determinación de la recta de operación, ¿sí? Esta ecuación hemos utilizado para nuestra recta de operación. Entonces, esa ecuación hemos planteado, hemos indicado las unidades que tiene, todo aquello, y hemos ido ordenando, ¿sí? Entonces, hemos llegado a una expresión como esta, en la determinación de la ecuación de la recta de operación para una columna de enfriamiento. Entonces, llegábamos a esta expresión. Entonces, en esta ecuación podemos ver que si volvemos a reordenar la misma, volvemos a reordenar, vamos a tener lo siguiente. El GS no varía ni a la entrada ni a la salida. Entonces, va a ser el GS constante. HG1 menos HG2. Entonces, tengo un delta HG. Final menos inicial, delta. LSP por diferencial de temperatura, LSP por delta TL. Entonces, aproximadamente el calor que el líquido va a perder tiene esa misma relación, tiene esa misma expresión, ¿sí? Esta expresión debe ser equivalente con esta otra, ¿sí? Esta expresión debe ser equivalente con esta otra. Entonces, puedo utilizar yo para mi calor latente o bien LSP delta TL o GS por delta HG, ¿sí? Puedo utilizar. Se supone que esos dos términos son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, estoy buscando una alternativa para no poder o para no emplear este coeficiente, ¿sí? Porque este coeficiente voy a tener que determinarlo, va a estar en función de otros parámetros, entonces su solución se hace mucho más complicada. Pero si recurro a la ecuación primera que hemos ido planteando, puedo generar una otra expresión y seguramente de esa manera podemos tener ya el término que estamos buscando, ¿sí? Entonces, para mí, QL va a ser GS delta HG o LSP delta TL, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones. Entonces, estamos buscando una alternativa para no tener. Tomemos en consideración, entonces, la última ecuación. La ecuación asterisco lo llamaremos, ¿ya? Tomaremos en consideración esa ecuación asterisco. Entonces, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Entonces, planteo mi ecuación, digo,
calor que tiene el líquido va a ser igual al calor sensible más el calor con cambio de fase, calor latente. Sus términos, sus expresiones equivalentes voy colocando. Calor del líquido va a ser Gs por delta Hg. Calor sensible. El calor sensible va a ser mi coeficiente de convección, superficie específica, gradiente de temperatura y delta Z. Y mi calor con cambio de fase. Mi calor con cambio de fase va a ser cambio de fase, coeficiente de transferencia de materia, gradiente de temperatura, superficie específica y variación de altura, ¿sí? Entonces, esta expresión es la que yo obtengo al reemplazar, ¿sí? Esa expresión es la que obtengo al reemplazar los términos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Para cualquier mezcla, yo debería utilizar esta ecuación, ¿sí? Para cualquier mezcla, Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esto es para cualquier mezcla. Esta ecuación que estamos planteando es para cualquier mezcla. Ahora yo voy a tratar de hacer que mi ecuación, esta ecuación que hemos generado, sea menos compleja. Entonces voy a recurrir a esa mezcla que vamos a utilizar bastante, a la mezcla aire-agua, ¿sí? Aire-agua. Entonces voy a recurrir a esta mezcla específicamente, ¿sí? A mi mezcla aire-agua. Para mi mezcla aire-agua, mi coeficiente ciclométrico, que no es nada más que el coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de materia, para mi mezcla aire-agua, ¿qué valor tiene? Para mi mezcla aire-agua tiene un valor aproximadamente de el CS, ¿sí? Esto es para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Para mi mezcla aire-agua. Entonces, para mi mezcla aire-agua, la relación de esos dos coeficientes debe ser la relación de esos dos debe ser igual a mi calor específico de mi mezcla húmeda, ¿sí? El CS. Entonces, el coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de materia, que lo denominamos coeficiente ciclométrico, para mi mezcla aire-agua es igual al CS, ¿sí? Es igual al CS. Entonces, utilizaremos esa relación, ¿sí? Voy a ir haciendo que mi ecuación sea menos complicada de resolver desde el punto de vista matemático, ¿sí? Entonces, puedo ir reemplazando, ¿sí? Puedo ir reemplazando su término equivalente. Puedo reemplazar coeficiente de convección va a ser igual a CS sobre KY. Puedo poner en función de mi coeficiente de convección, ¿sí? Puedo poner en función de mi coeficiente de convección o puedo colocar en función de mi coeficiente de transferencia de materia. Da lo mismo, ¿sí? Pero tengo que poner en función a uno solo. En este caso voy a poner seguramente en función de mi coeficiente de transferencia de materia. Entonces, pero también puedo hacer lo contrario, ¿sí? Puedo poner en función del otro. Voy a utilizar mi coeficiente ciclométrico y voy a ir reemplazando esos términos, ¿sí? Entonces, reemplazamos. Vamos reemplazando. Ojo, todo este desarrollo que estamos haciendo es para mi mezcla aire-agua. Y la que está marcada con una línea azul, esa es para cualquier ecuación, ¿sí? Para cualquier mezcla, líquido-gas, para cualquier mezcla. Pero lo que estamos haciendo es para nuestra mezcla aire-agua. Entonces, vamos reemplazando este término del coeficiente de convección y a medida que voy reemplazando, también voy ordenando, ¿sí? Voy a ir ordenando mi expresión, ¿sí? Voy a ir ordenando mi expresión. Vamos a ir ordenando a una ecuación que nosotros conocemos, ¿sí? Ahora, para poder encontrar alguna ecuación que vamos a reconocer posteriormente, voy a hacer un pequeño artificio, ¿sí? Voy a sumar y restar esta cantidad que llamamos CS por T0. Voy a sumar y voy a restar. Por ejemplo, si esta es mi ecuación, le resto 2 y le sumo 2, no estoy haciendo nada, ¿no? Le estoy sumando y le estoy restando la misma cantidad. Entonces, pero sí a nosotros nos sirve de un pequeño artificio. Entonces,
esta cantidad. Yo voy a sumar y voy a restar a la ecuación anterior. Entonces, ¿eso qué me va a permitir realizar? Me va a permitir reacomodar mi ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a reacomodar y seguramente vamos a llegar a obtener una expresión como esta, ¿sí? Como esta ecuación. Esa ecuación, ¿a qué es igual? El CS multiplicado por un gradiente de temperatura más cambio de fase por la humedad. Eso debe ser a mi entalpía, ¿sí? Eso debe ser igual a mi entalpía. Mi entalpía era igual a ¿qué? Era igual al CS multiplicado por T menos T de referencia más cambio de fase a la temperatura de referencia por la humedad absoluta. Eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, con todo ese procedimiento, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de llegar a una expresión como esta. Y evidentemente, llegamos, ¿sí? G delta HG es igual a, todo este término va a ser mi HG1, HGI, ¿ya? HGI, porque estoy con la interfase, y el otro va a ser mi HG. HGI menos HG. Entonces tengo un delta HG, ¿sí? Un delta, pero no voy a utilizar en forma de delta. Entonces, GS por delta HG va a ser igual a HGI menos HG. Entonces, multiplicado obviamente por mi coeficiente de transferencia de materia, superficie específica y gradiente de altura. Estoy utilizando todas las ecuaciones que anteriormente hemos visto, ¿sí? Estoy utilizando todas las ecuaciones que anteriormente hemos visto para poder obtener una expresión, ¿sí? Ahora, ya teniendo esa expresión, voy a despejar lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? La altura, ¿sí? La altura. Entonces voy despejando la altura y seguramente voy a obtener esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación. Ahora, puedo integrar. Se supone que el GS va a ser constante, ¿sí? Ojo, en esta ecuación también tengo que tomar algunas consideraciones, ¿sí? En este caso, para obtener lo que es la ecuación que estamos obteniendo, estamos asumiendo lo siguiente. GS es constante, calle es constante y obviamente la superficie específica es constante. Estoy asumiendo que esos tres términos van a ser constantes. Si son constantes, no van a estar dentro de la integral, van a estar fuera de la integral, ¿sí? Ahora, puede ser que yo tenga una expresión del coeficiente de materia que esté en función, por ejemplo, de la entalpía. Entonces tendré que introducir de esa manera, ¿sí? Para este caso que nosotros estamos realizando, estamos indicando la siguiente condición. GS, coeficiente de transferencia de materia y superficie específica van a ser constantes. Pero puede ocurrir que mi coeficiente de transferencia de materia esté en función de la entalpía. Entonces tengo que, yo obviamente no va a ser constante, sino que va a estar como parte de la ecuación dentro de la integral, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Las restricciones que estamos colocando también hay que tenerlas presentes, ¿sí? Para plantear la ecuación que estoy realizando, estoy asumiendo que el GS, mi coeficiente de transferencia de materia y la superficie específica van a ser constantes, ¿sí? Eso es lo que estamos indicando. Entonces, bajo esa premisa, ya estamos indicando que van a ser constantes. Entonces, se hace mucho más fácil el proceder a integrar para mí, ¿sí? Condiciones límite inferior y condiciones límite superior voy a colocar, ¿sí? Entonces, va a ser desde una altura 0 hasta una altura determinada, Z, desde un HG1 hasta un HG2, desde un HG1 hasta un HG2. Entonces, ya tengo mis límites, puedo establecer, entonces procedemos a encontrar la altura. Entonces, la altura vendrá dada por esta expresión, ¿sí? La altura de mi columna va a ser GS calle por A integral desde HG1 hasta HG2, ¿sí? HG1 hasta HG2. Y
diferencial de la entalpía entre HG1 menos HGI menos HGS. Entonces, llego a obtener esta expresión, ¿sí? Ahora, esta expresión, como tiene una integral, puedo resolver por un procedimiento numérico, ¿sí? Puedo aplicar un método numérico. Puedo aplicar un método numérico para resolver esta ecuación, ¿sí? Puedo aplicar un método numérico. Entonces, yo puedo asumir que el paso va a ser constante o el paso va a ser diferente de una constante. Entonces, yo voy a utilizar un método numérico para resolver, ¿sí? Este primer término, HGI, ¿a qué se refiere? Este punto de HGI se refiere a todos los puntos que estamos en la curva de equilibrio, ¿sí? A ese punto. A eso se refiere el HGI, ¿sí? Ese es el HGI. Este es mi HGI, ¿sí? Este término. El otro, el HG. El otro debe ser el que está indicando mi recta de operación. Este es mi HG, 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 HG. Entonces, el HG está en la recta de operación y el HGI está en la curva de equilibrio, ¿sí? El HG está en la recta de operación y el HGI está en la curva de equilibrio. Entonces, como nosotros vamos a tener una pendiente determinada, podemos determinar la pendiente. Tenemos las formas de determinar, ¿no? Entonces, podemos encontrar. Entonces, voy relacionando. A través de las pendientes voy relacionando. HGI con HG, HGI con HG, HGI con HG y así voy a ir encontrando, ¿sí? A través de sus pendientes vamos a encontrar la relación de los dos, ¿sí? La relación de los dos. Entonces, tengo mi HG y HG. Por eso, necesitamos resolver por un método numérico, ¿sí? Nosotros vamos a ir generando en mi tabla de datos para poder resolver por un método numérico, entonces yo tengo que tener el valor de HGI y el valor de HG, ¿sí? Tengo que tener estos dos. Entonces, voy a ir generando estos datos, ¿sí? Voy a ir generando estos datos. Vamos a generar entre qué rango, entre el HG1 y el HG2. Aquí debe estar el HG2, lo llamaría. HG2. Este es el 1, HG1, y este debe ser el HG2, ¿sí? HG2. Entonces, voy a hacer desde el HG1 hasta el HG2, ¿sí? Entonces, en ese rango yo tengo que integrar. Entonces, aquí puedo encontrar bien esté a paso constante o bien esté a paso diferente de una constante, ¿sí? Entonces, depende del método numérico que voy a utilizar, entonces voy a empezar a resolver. Resolviendo este integral por un método numérico, vamos a encontrar entonces la altura. Ojo, con todas las restricciones que hemos visto, de esa manera deberíamos de encontrar, ¿sí? De esa manera debemos de encontrar. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Gran parte de las ecuaciones que nosotros vamos generando, por lo general se va a resolver por un método numérico, ¿sí? Ustedes ya tienen conocimiento del manejo de métodos numéricos, entonces van a hacer uso de esos métodos numéricos, ¿sí? En esta ecuación, con todas las restricciones que hemos ido colocando, se resuelve la misma aplicando un método numérico. Entonces, ustedes ya ven cuál es el método numérico que van a aplicar, ¿sí? Tenemos diferentes métodos numéricos, obviamente, ¿no? Varios métodos para resolver. Entonces, ustedes van a ver cuál es el adecuado y la generación de los datos también. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que no haya quedado claro con respecto a lo que estamos viendo. Altura de una columna de enfriamiento. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Bien, continuaremos entonces. Ahora, vamos a plantear un procedimiento de resolución, aunque habíamos indicado, ¿no?, en el anterior cuál es nuestro procedimiento de resolución, cómo es que íbamos a hacer. Bueno, lo que nos falta es determinar el diámetro, eso también vamos a hacer, ¿ya? Entonces, un procedimiento para la resolución de problemas. Vamos a plantearnos nosotros un problema de diseño, ¿sí? Voy a plantearme un problema de diseño. Entonces, yo voy a indicar lo siguiente, ¿ya? Yo voy a indicar lo siguiente. Tenemos una columna de enfriamiento. Tenemos una columna de enfriamiento. Obviamente, esta mi columna de enfriamiento debe tener algún tipo de relleno, ¿sí? En esta columna de enfriamiento, se supone que mi objetivo, en esta columna de enfriamiento, mi objetivo es, como su nombre lo indica, enfriar, ¿sí? Voy a enfriar un líquido. Entonces, en esta columna de enfriamiento, mi objetivo es enfriar, ¿sí? Voy a enfriar. Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, que se escucha. Ya, gracias. Entonces, voy a plantearme un problema y vamos a ir solucionándolo paulatinamente. Habíamos indicado que por la parte superior va a ingresar el líquido, ¿sí? Va a ingresar el líquido. Y por la parte inferior va a salir el líquido. El diseño que voy a yo plantear va a ser en contracorriente. ¿Qué significa? Por la parte contraria, por donde va a ingresar el inerte y por la parte superior va a salir el inerte. ¿Qué también habíamos indicado? En un problema de diseño, si nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, una columna de enfriamiento, yo mínimamente tengo que contar con los datos de entrada de líquido, datos de salida del líquido y datos de entrada del inerte, ¿sí? Voy a contar con esos datos, yo voy a saber de qué temperatura voy a enfriar. Las características del aire donde me encuentre voy a conocer, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en La Paz, voy a conocer las condiciones de La Paz. Estoy en Santa Cruz, voy a conocer las condiciones de Santa Cruz. Entonces, donde me encuentre, voy a tener esos datos. Para verificar si nuestro diseño está de manera correcta, entonces, ¿qué voy a utilizar? Los datos de salida de la columna, del inerte, ¿sí? Estos me van a servir como parámetros de diseño. Con estos voy a verificar, ¿sí? Con estos voy a verificar. Con los diferentes parámetros que se van a tener en la salida del inerte, voy a poder verificar. Entonces, ese para mí va a ser mi parámetro de diseño. Con ellos voy a verificar si mi columna está de manera adecuada, está diseñada de manera adecuada, ¿sí? Entonces, con esos términos de salida del inerte yo voy a verificar. ¿Por qué? Porque para mí el líquido a la entrada es dato. El líquido a la salida es dato, ¿sí? Líquido a la entrada, dato. Líquido a la salida, dato. Y entrada del inerte también va a ser dato, ¿sí? Del lugar donde yo voy a realizar el diseño va a ser dato. Entonces, podríamos proponernos como incógnitas los siguientes. Me dice, de la columna hay que determinar la altura, hay que determinar el diámetro y hay que determinar tanto la humedad de salida como la temperatura de salida del inerte, ¿sí? Esos van a ser mis datos, mis incógnitas. Mis datos, entrada de líquido, todos los parámetros de la entrada del líquido, salida del líquido y entrada del inerte a la columna. Esos van a ser mis datos. Entonces, mis incógnitas van a ser el diámetro, la altura y las condiciones de salida del inerte, como son temperatura y humedad, ¿sí? Esas van a ser mis incógnitas. Tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas que resolver, ¿ya? Entonces, esas son las incógnitas. Entonces, empezamos a hacer nuestro diseño, ¿sí? Vamos a empezar a diseñar con todo lo que tenemos.
En el primer paso, ¿qué tengo que hacer? Ya tenemos los datos y tenemos las incógnitas. Tenemos datos y tenemos incógnitas. Tengo datos y tengo incógnitas. Primer paso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, que se escucha. Ya, gracias. Ya, gracias. Se ha cortado, pero inmediatamente entramos, ¿no ve? Bien, entonces, vamos con todas las ecuaciones, ¿sí? Cuento con la ecuación de humedad, la entalpía, el CS, etcétera, ¿sí? Yo cuento con todas las ecuaciones, ¿sí? Cuento con todas las ecuaciones. Para que podamos darle solución, vamos a establecer para nuestra mezcla aire-agua, ¿sí? Puede ser para cualquier mezcla, obviamente, tenemos todas las ecuaciones, pero para nuestra mezcla aire-agua iremos viendo, ¿ya? Para nuestra mezcla aire-agua. Entonces, lo que yo quiero es enfriar el agua con el aire, con un gas seco como es el aire. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como primer paso? Como primer paso, lo que voy a hacer es generar esta tablita de datos, ¿sí? Me voy a construir esta tabla de datos. Entonces, paso número 1, voy a construir esta tabla de datos. Esta tabla de datos sabemos construirla, ¿no? Primero, ¿qué es? Yo primero tengo que plantear mi temperatura, ¿sí? ¿Esto en función a qué? En función a las constantes que voy a utilizar posteriormente en Antoine, A, B y C, ¿sí? Entonces, las constantes de Antoine me indicarán entre qué rango voy a estar. Generalmente en el texto tenemos de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100. Entonces, yo voy a plantear, sé que al utilizar estas constantes vamos a utilizar desde 0 hasta 100, ¿sí? Entonces, paso número 1, en la tablita de datos, tengo que generar mi gradiente de temperatura. Ya tenemos la temperatura, con ese valor de temperatura, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar la presión de vapor, ¿sí? Presión de vapor. Entonces, obviamente voy a utilizar la ecuación de Antoine, que dice logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C. Entonces, yo ya teniendo como dato la temperatura, puedo encontrar la presión de vapor. Paso número 2, voy a encontrar mi presión de vapor. Paso número 3, ya teniendo la presión de vapor, voy a encontrar mi humedad, ¿sí? Voy a encontrar mi humedad absoluta, ¿sí? Mi humedad absoluta. Entonces, mi humedad absoluta indica que es la humedad relativa por la presión de vapor de tablas, presión total o presión atmosférica, menos la humedad relativa por la presión de vapor de tablas, por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Pero en este caso, para mi mezcla aire-agua, va a ser 0,62. 18 dividido entre 29 debe ser ese valor, ¿no ve? Peso molecular del agua, 18, peso molecular del aire, 29. 18 entre 29 aproximadamente debe ser 0,62. Entonces ya tengo esta ecuación, ya cuento con esa ecuación. Entonces, como ya contamos con la presión de vapor, el siguiente paso en determinar va a ser mi humedad absoluta. Vamos a completar para cada valor de presión, obviamente para cada valor de temperatura. Una vez que tengamos la humedad absoluta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar nuestro CS, ¿sí? Calor específico de mi mezcla húmeda. El calor específico de mi mezcla húmeda en términos generales es igual a ¿qué? El Cp del gas seco más el Cp del vapor por la humedad absoluta. Para mi mezcla aire-agua, el CS va a ser igual a ¿qué? 0,24 más 0,46 por Y para mi mezcla aire-agua. Entonces, voy a utilizar esta ecuación. Como ya tengo el valor de la humedad, voy a poder encontrar CS. Entonces voy a encontrar CS y voy a poder llenar esa columna para cada valor de humedad absoluta, ¿sí? Y finalmente, voy a encontrar HG, la entalpía del gas. Entonces, el HG es igual a ¿qué?
El HG es igual al CS multiplicado por un gradiente de temperatura más el cambio de fase a la temperatura de referencia multiplicado por la humedad absoluta. ¿Tengo CS? Sí. ¿Tengo humedad? Sí. ¿Tengo mis gradientes de temperatura? Sí. ¿Este valor de cambio de fase a la temperatura de cero es constante? Sí. Entonces, voy a poder encontrar a cada valor, ¿sí? Mi HG. En esta ecuación, en esta gráfica, en esta tablita que voy a construir, estoy considerando que mi humedad relativa es del 100%, ¿sí? Estoy considerando que mi humedad relativa es del 100%. Entonces, paso número 1, construir esta tablita de datos, ¿sí? Construir esta tablita de datos. Desde la temperatura hasta la entalpía del gas, ¿sí? Hasta la entalpía del inerte. Hasta ahí tengo que construir. Esa tablita tenemos que construir con todas las ecuaciones que nosotros tenemos, bien sea para una mezcla aire-agua o bien sea para cualquier otra mezcla, ¿sí? Para una mezcla aire-agua o para cualquier otra mezcla. Entonces, paso número 1, construir la tablita. Ya tenemos la tabla, ya tenemos la tabla. Ahora, como tenemos la tabla, podemos graficar, ¿sí? Voy a graficar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar la entalpía versus la temperatura, ¿sí? Voy a graficar. Entonces, le pondremos paso número 2. Vamos a graficar, ¿sí? Paso número 2. ¿Qué vamos a graficar? La entalpía versus la temperatura. Entonces, voy a ir generando, como en la gráfica, una serie de puntos, ¿sí? ¿Cómo se llama esa gráfica? Esa gráfica no debe ser nada más que mi curva de equilibrio. Esta es mi curva de equilibrio para un proceso de enfriamiento. Ya tengo mi curva de equilibrio. Entonces, al graficar entalpía versus temperatura, lo que estoy encontrando es mi curva de equilibrio. Estoy encontrando esta curva de equilibrio. Paso número 2, entonces, graficar. Segundo paso, estamos graficando. ¿Qué estamos graficando? Nuestra curva de equilibrio, ¿sí? Ese es el paso número 2. Ahora, en este punto 2, ¿qué voy a hacer ya teniendo mi gráfica? Ya teniendo mi gráfica, lo que voy a hacer es encontrar el GS mínimo, ¿sí? Voy a encontrar el GS mínimo. Entonces, se supone que este punto, que lo voy a marcar con rojo, este puntito, es dato para nosotros, ¿sí? Es dato. Este debe ser el TL2 y este debe ser el HG1, ¿sí? HG1. TL2, HG1. Este punto lo conozco. No se olviden que en nuestra columna de enfriamiento habíamos indicado. En nuestra columna de enfriamiento habíamos indicado. El líquido es dato. El líquido es dato. O sea, esto es dato. Líquido a la entrada, dato. Líquido a la salida, dato. Inerte a la entrada, dato. Lo único que teníamos de incógnita era la salida del inerte, ¿sí? Entonces, HG1. HG1 está aquí. ¿Es dato? Sí, es dato. Yo cuento con ese dato. TL2. Este es TL1. Este es TL2. ¿Es dato? Sí, es dato. Entonces, como es dato, este punto yo conozco, ¿sí? Este punto yo conozco. Ahora, ¿qué habíamos hecho con ese punto? Lo que habíamos hecho, ya teniendo nuestra curva de equilibrio, lo que vamos a hacer es encontrar el GS mínimo, ¿sí? Voy a encontrar el GS mínimo. ¿Y cómo encontramos el mismo? Haciendo que este punto que tenemos como dato, coincida con un punto de la curva, ¿sí? Coincida con un punto de la curva. Va a coincidir con un punto de la curva. El procedimiento que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es encontrar, al reordenar mi ecuación, encontrar el GS mínimo, ¿sí? Y habíamos indicado nuevamente, no se puede trabajar con el GS mínimo porque nuestra altura sería lo bastante grande, tendería a un infinito, ¿sí?
Entonces, mi altura sería bastante grande si yo trabajo con este GS mínimo. Entonces, ¿con qué GS vamos a trabajar? Con un GS de operación. Y el GS de operación aquí es igual. Es un porcentaje del GS mínimo más el GS mínimo. Esa es mi ecuación, ¿sí? Entonces, al tener esta curva de equilibrio y tenemos como dato este punto, yo voy a generar mi GS mínimo, ¿sí? Voy a encontrar mi GS mínimo al adecuar esos puntos a mi recta de operación, ¿no? Es una recta de operación también. Entonces, la recta de operación del GS mínimo. Seguramente el GS de operación el GS mínimo va a tener una pendiente máxima en relación al GS de operación, ¿no? El GS mínimo va a tener una pendiente grande. El GS de operación va a tener una pendiente menor a la que tenía cuando era mínimo, ¿sí? Seguramente por aquí va a pasar. Entonces, esta pendiente lo llamaremos pendiente 1, a esto lo llamaremos pendiente 2. Pendiente 1, pendiente 2. Entonces, la pendiente 1 obviamente es mayor a la pendiente 2. El GS mínimo tiene la pendiente 1 y el GS de operación debe tener la pendiente 2. Entonces, el GS mínimo siempre me va a proporcionar una mayor pendiente, ¿sí? O la pendiente máxima me va a proporcionar. Entonces, tengo el GS de operación, no es nada más que el porcentaje del GS mínimo más el GS mínimo. Entonces, ya teniendo el GS mínimo, puedo encontrar el GS de operación, ¿sí? Puedo encontrar el GS de operación. Y vamos a tener el GS de operación, ¿sí? Hasta ahí ya tenemos el GS de operación. Digamos que es un 20%, como indica nuestro ejemplo. Es un 20%, entonces mi GS de operación va a ser 1.2 del GS mínimo. Ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos. Entonces ya tenemos, ahí está ahí nuestro GS de operación. Este era el mínimo, ahora de aquí seguramente, como ya tenemos una nueva pendiente inclusive, va a ser así, ¿sí? De ese punto seguramente va a ser así. Entonces, este ya es el GS de operación, ¿sí? Ese es el GS de operación. Va a estar de esa manera. Ahora, veremos el procedimiento para determinar el diámetro, ¿sí? Hasta aquí ya sabemos cuál es. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver, veremos. Eso también debe estar explicado más adelante, pero ya tenemos el GS de operación. Como ya tenemos el GS de operación, entonces yo puedo marcar cuál es el HG. Este es el TL2, dato, y aquí debe estar el TL1, que es dato también. Ordenaremos bien. Ordenaremos bien esta partecita. Ya. Ya, así. Tenemos el TL2 y aquí tenemos el TL1. No se olviden que esos son datos, ¿sí? Esos son datos que tenemos. TL2, TL1. Tanto TL1 como TL2 para mí son datos, ¿sí? Son datos, datos que tenemos. Entonces, este punto del TL2 debe ser el HG1, ¿sí? Este debe ser el HG1. Este debe ser el HG1, este punto. Y este otro debe ser el HG2, ¿ya? HG2. Entonces yo tengo ya HG1, HG2. Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar la altura? Ya hemos visto anteriormente cómo vamos a encontrar la altura, entonces podemos encontrar resolver la ecuación que tenemos y encontrar sus pendientes. Nosotros sí vamos a determinar estas pendientes, ¿no ve? Esta aquí una pendiente es igual a la misma que la anterior, entonces voy llenando, ¿sí? Va a depender en mi integral si lo voy a hacer a paso constante,
El método numérico que voy a aplicar va a ser a paso constante o va a ser a paso variable, ¿sí? Eso va a depender de cómo ustedes lo vayan a enfocar. En este punto, para mí, todos estos puntos que están en la curva de equilibrio debe ser mi H, G, I. Y todos los puntos que están en la recta de operación debe ser mi H, G, ¿sí? Entonces, yo voy a plantearme, yo voy a ir sacando datos a paso constante, a paso variable, no sé, de mi HGI y el HG. Voy a ir sacando, ¿ya? Voy a ir sacando datos. Entonces, como hemos visto en el caso anterior, yo voy a resolver esa integral y vamos a encontrar la altura, ¿sí? Ya vamos a poder encontrar la altura. Una de nuestras incógnitas ya vamos a poder encontrar, ¿sí? Ojo, por eso es importante saber qué es lo que tenemos como dato. Yo tengo como datos el líquido a la entrada, líquido a la salida, inerte a la entrada. Yo cuento como datos con esos. ¿Qué es para mí incógnita? Debe ser el inerte a la salida. De esto sí no cuento como datos. Entonces, para mí esos van a ser mis parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque con ellos voy a poder verificar, ¿sí? Voy a poder verificar si lo que estamos haciendo es de manera correcta. Entonces, no se olviden que ahí tengo que encontrar ¿qué? Tengo que encontrar humedad y temperatura a la salida, ¿no? A la salida. Tengo que encontrar esos dos. Temperatura y humedad a la salida. Entonces, hasta ahí habríamos encontrado la altura, ¿sí? Ya hemos encontrado la altura, aplicando el procedimiento que hemos visto anteriormente. Ahora, nos falta el diámetro, ¿sí? Nos falta el diámetro. Para mi diámetro, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mi diámetro voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Para mi diámetro voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la grafiquita que tenemos en el Treival, ¿sí? También se llama gráfica Lobo, ¿no? Voy a utilizar, seguramente en destilación han utilizado esta gráfica, después en absorción de gases también han debido utilizar esta gráfica, ¿sí? Nos sirve para lechos en el cual existe un determinado relleno, nos sirve esta gráfica. Entonces, en mi gráfica, ¿qué es lo que me indica el eje de las abscisas? Me debe indicar estos términos, ¿no? Y en el eje de las ordenadas, estos otros, ¿sí? Entonces voy a utilizar esa gráfica. Se supone que con los datos de entrada y salida del líquido que tengo y entrada del inerte o del gas, puedo conocer este punto, ¿sí? Puedo conocer este punto. Entonces esto es dato. Entonces voy a hacer que coincida con mi curva del texto de Treival y voy a obtener un valor de ordenada. En este valor de ordenada, ¿qué es lo que voy a tener? Superficie específica es dato. No se olviden que de mi relleno yo conozco la superficie específica y la porosidad. Son datos, son datos. Entonces, viscosidad del líquido, datos. Densidad del gas, datos. Densidad del líquido, datos. Entonces, tengo como dato. ¿Qué es mi incógnita? Este GS mínimo. Entonces, de mi orden, teniendo un valor de ordenada y teniendo los otros como dato, voy a encontrar el GS mínimo. ¿Ya? Así como está en la ecuación, GS mínimo. Pero no vamos a trabajar con esta ecuación. No vamos a trabajar con esta ecuación. No vamos a trabajar con esta ecuación, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ya tenemos el GS mínimo. Lo que voy a hacer es trabajar con un ese G mínimo o G máximo también, G máximo, G mínimo lo llamaremos, como está en el texto, ¿ya? G máximo. Para que no se confunda con el texto que tenemos, lo llamaremos GS máximo, ¿ya? Así lo hemos denominado siempre. G máximo. Entonces, el anterior, que tenemos, va a ser mi G máximo, ¿ya? Para que no haya algún dato. G máximo, así lo llamaremos. G máximo es. G máximo, ¿ya? G máximo es este valor. Entonces,
Con ese valor no voy a poder trabajar, ¿sí? Con ese valor no voy a poder trabajar, con ese valor. Entonces, estableceremos un un G de operación, ¿sí? Un G de operación, un G de trabajo también lo podemos llamar, ¿ya? G de operación o G de trabajo. G de operación o G de trabajo. Ese es el flujo para mi G de trabajo, lo puedo llamar, ¿ya? G de trabajo. Eso es para mi diámetro. Entonces, mi G de operación característico o mi G de trabajo va a ser un 0,6 entre un 0,6 y un 0,8 del G máximo, del que hemos encontrado en la gráfica. Entonces, yo voy a tomar ese valor, ¿sí? Ahora, ya tenemos ese G de trabajo o G de operación característico, vamos a encontrar el diámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es relacionar los flujos, ¿sí? Entonces, a través del área. Voy a indicar el área es igual a el G, el flujo de la mezcla como húmedo entre el G de operación característico o G de trabajo, ¿sí? Voy a relacionar entre esos dos. G de mi mezcla húmeda, G1, entre el G de trabajo. Entonces, sabemos bien que el área es pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces, voy a relacionar y seguramente lo que vamos a obtener va a ser una ecuación del diámetro que relaciona esos dos. El diámetro será entonces la raíz cuadrada de 4 veces el flujo como húmedo dividido entre pi dividido multiplicado por el G de operación o G de trabajo, ¿sí? G de operación característico o G de trabajo. Entonces, ya podemos encontrar el diámetro, ¿sí? ¿Qué diámetro va a tener nuestra columna? Podemos encontrar, ¿sí? Y aquí en el cuarto paso indica lo que hemos hecho anteriormente. Hemos ido formando nuestra tablita, hemos aplicado un método numérico y seguramente hemos encontrado ya 2 de las 4 incógnitas que nos hemos planteado, ¿sí? Altura y diámetro. Obviamente, aquí tengo que aplicar un método numérico, ¿no? Tengo que aplicar un método numérico, ¿sí? Entonces, ya tenemos hasta ahí todos nuestros datos, ¿sí? Hasta ahí ya tenemos todas las incógnitas que hemos visto. Hasta ahí tenemos nuestras incógnitas que nos hemos planteado, ¿sí? Hasta ahí nos hemos planteado las incógnitas. Y seguramente para calcular los otros parámetros como son temperatura y humedad a la salida del inerte, planteamos las ecuaciones que tenemos. Y como tenemos esos datos, ya podemos ir encontrándolos, ¿sí? Y ya verificamos también que el mismo nos va a dar un resultado acorde a lo que hemos ido ya planificando de manera previa en la gráfica, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los procedimientos que tenemos cuando realizamos el diseño de una columna de enfriamiento, ¿sí? Ahora, como se supone que son los problemas los que resolvemos, se pueden dar datos, digamos, invertidos, ¿no? Puede ser la salida del inerte, entrada del inerte, salida del líquido. Las incógnitas sería con qué temperatura, por ejemplo, está ingresando el líquido para que ocurra tal fenómeno, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero en el diseño que nosotros realizamos, ese es el procedimiento que se realiza, ¿sí? Los datos de entrada y salida del líquido se tienen que tener, o sea, yo tengo que saber de qué temperatura a qué temperatura voy a enfriar, ¿sí? Y las características del lugar donde estamos desarrollando. También eso yo voy a conocer, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Inge, disculpe, ¿podría una vez Señorita, más buenas tardes. Dígame. en la parte de G máximo? Ahí como que me he perdido un poco para el área. Ya, a ver, para el área. Aquí en el textito dice G mínimo.
aquí hay un pequeño error, ¿ya? No es el G mínimo. Utilizamos un G máximo. Este término no es como la ecuación G mínimo. Se supone que aquí yo tengo que despejar esta ecuación, ¿no? Tenemos los datos de entrada. Con los datos de entrada, en la gráfica que tenemos en el triangle, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener estos datos de entrada. Voy a hacer que coincida en esa gráfica con un punto en la curva y voy a obtener un valor de ordenada. Tenemos este valor de ordenada de manera gráfica con los datos que nosotros tenemos. Se supone que para mi columna la superficie específica es dato, la porosidad es dato, la viscosidad del líquido es dato, gravedad, densidad del gas, densidad del líquido, todos son datos. ¿Cuál va a ser mi incógnita? Este G. No es G mínimo, ¿ya? Este es un G máximo, así lo llamaremos, ¿ya? Para distinguirnos. En el texto creo que está como G mínimo, pero lo llamaremos G máximo porque estamos trabajando con un proceso de enfriamiento. Entonces, este G es el que yo voy a encontrar en la gráfica, ¿ya? Ese G es el que voy a encontrar en la gráfica. Una vez que vayamos a encontrar, no voy a trabajar con ese valor, ¿sí? No voy a trabajar con ese valor. Entonces, ¿con qué valor voy a trabajar? Voy a trabajar con un valor denominado G de operación característico o G de trabajo, así lo llamaremos, ¿ya? Para que se pueda distinguir y no estemos con el G de operación que hemos visto anteriormente. Entonces, lo llamaremos un G de trabajo o G de operación característico. Este G de trabajo o G de operación característico va a ser entre un 0,6 a un 0,8 del G máximo. Este G máximo lo hemos encontrado de manera gráfica. Entonces, este G de trabajo va a ser entre un 0,6 y un 0,8, ¿sí? Eso nos van a indicar seguramente. Va a decir, mi G de operación característico, mi G de trabajo va a ser 0,7 del G máximo. Entonces, voy a trabajar de esa manera, ¿ya? Y relacionamos el área. El área va a ser igual a ¿qué? Va a ser mi G de mi mezcla húmeda entre el G de operación característico o G de trabajo, ¿sí? Esta área que voy a encontrar va a ser el flujo de mi mezcla húmeda entre el flujo de mi operación característico o lo que lo llamo yo como el G de trabajo. Entonces, sabemos el área bien que es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado. De ahí voy a despejar el diámetro y seguramente vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación yo tengo el diámetro. ¿El diámetro es igual a qué? Raíz cuadrada de 4 veces la mezcla húmeda, G1, sobre pi por el G de operación característico o G de trabajo, ¿sí? Entonces, si reordeno mi ecuación, será diámetro va a ser 4 veces el flujo de mi mezcla húmeda entre pi y el G de trabajo, ¿sí? G de trabajo. Entonces, de esa manera yo voy a encontrar el diámetro, ¿ya? No es una operación complicada, todos los datos lo tenemos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber cuál es el diámetro que tiene que tener mi columna. Estoy inicio, muchas gracias. Ya, señorita. ¿Alguna otra duda, consulta con respecto a este punto? La siguiente clase ya vamos a hacer columnas de humidificación, ¿ya? La siguiente, ya con esto terminamos columnas de enfriamiento. ¿Alguna otra duda, consulta? Algo que no haya quedado claro. Porque después ustedes van a tener que realizar el diseño, ¿no ve? Pero no es difícil. Si se fijan bien, no es difícil. Tienen que recordar sus herramientas de métodos numéricos seguramente, ¿sí? Repasar lo que corresponde a métodos numéricos y seguramente vamos a hacer aquello. Trabajo práctico número 4, ¿no? O 3 es. Trabajo 4, práctico sí. 4, ¿no? Ya. Sí, el 3 hasta hoy día creo que hay que entregar. Ya. Trabajo práctico número 4. Entonces, trabajo práctico número 4. Van a diseñar una columna de enfriamiento similar a la que hemos hecho, ¿ya? Van a diseñar una columna de enfriamiento similar a la que hemos hecho. ¿Qué quiero que encuentren en esa columna? Quiero que encuentren el diámetro, la altura, la humedad de salida y la temperatura de
salida, ¿sí? Esos 4 quiero que sean mis incógnitas. Datos. Líquido a la entrada, líquido a la salida e inerte a la entrada. Son datos. Ustedes pueden darse esos datos, ¿ya? Estos parámetros quiero determinar yo. Diámetro, altura. Así hemos marcado altura, ¿no? No H. Altura, ya. Diámetro, altura, humedad a la salida, temperatura del gas a la salida. Esos 4 van a ser mis incógnitas. Eso quiero que se encuentre, ¿ya? Ustedes se pueden dar los datos. Como van a hacerlo en una hojita de Excel, todo esto en una hojita de Excel, ¿ya? Como lo van a hacer en una hoja de Excel, entonces yo voy a poder manipular casi todo. Entonces, 1, para mi mezcla aire-agua. Ustedes van a hacer para su mezcla aire-agua. 1, para su mezcla aire-agua. Aire-agua, como el que hemos hecho, ¿ya? Van a presentar. Y 2, para una mezcla que ustedes han tomado desde un principio, donde el líquido debe ser un componente, el gas debe ser otro componente. Entonces, para esos 2, ¿ya? Para esos 2. 1, para mi mezcla aire-agua. 2, para la mezcla que ustedes están trabajando desde un principio. No sé, puede ser etanol, dióxido de carbono, o tal vez han utilizado benceno con nitrógeno gaseoso, no sé, ustedes han debido utilizar, ¿no ve? Entonces, para esos 2, ¿ya? En esas 2 columnas, 1, aire-agua, y la otra distinta de aire-agua, quiero encontrar esos 4 parámetros, como son diámetro, altura, humedad a la salida, temperatura a la salida, ¿ya? Altura y diámetro. El método numérico, ustedes van a ver cuáles van a utilizar, ¿sí? Recomendación, primero hagan con la mezcla aire-agua. Ya teniendo la mezcla aire-agua, posteriormente pasan a la otra mezcla, ¿sí? Y si hacen para la otra mezcla, pueden hacerlo para cualquier otra mezcla también, ¿no? Para cualquier mezcla diferente de aire-agua, ¿sí? Entonces, ese es nuestro trabajo práctico número 4, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Joven La Paz, dígame, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Una pregunta. El valor de Sí. HC sobre KY igual a CS, en allí CS, ¿a qué temperatura está calculado? ¿O a qué temperatura hay que tomar? A ver, bueno, hágame la pregunta otra vez, por favor, no lo he entendido. El HC Sobre KY, el coeficiente sobre calle, el psicométrico, coeficiente pero- psicométrico, ya, Ujú. es igual a qué? Para Ah, mi sí. mezcla aire-agua, es igual al CS, ¿no ve? Para mi mezcla aire-agua es igual al CS. Ahora, mi coeficiente ciclométrico, para una mezcla distinta de aire-agua es igual seguramente a una ecuación empírica. Algunas de esas ecuaciones empíricas tienen en el ocontojo, no sé cuál de las mezclas ustedes han utilizado. Entonces, mi coeficiente ciclométrico debe ser igual a una expresión de una ecuación empírica, ¿ya? Para mi mezcla aire-agua, sí, es el CS, pero para una mezcla distinto de aire-agua es igual a una expresión empírica, debe ser, ¿sí? Y la temperatura, bueno, no sé, el CS no tiene, ¿a qué es igual el CS para empezar? El 0,24. CS es 0,24 más 0,46 Y, ¿no ve? Ujú. Entonces, no tengo temperatura ahí. Por eso, recomendación, primero hagan con la mezcla aire-agua. Ahí ya van a tener algunas dudas, entonces ya van a poder ya para el otro hacerlo con más facilidad, ¿sí? Inge, ahí el valor de la humedad, ¿a qué temperatura tiene que estar? Más o menos, o tengo que tomar un promedio. O Para cada la práctica punto es. dice, No. El valor de CS es 0,24
más 0,46 por la humedad. Entonces, esta humedad va a ir variando con la temperatura. Por Y. Sí. Son sí. constantes. Claro, la humedad varía con la temperatura, ¿no? Estos valores de 0,24 y 0,46 son constantes. Y va a variar, obviamente CS va a variar, ¿no ve? Y varía, CS varía. Y, digamos, a 10, CS a 10. Y a 20, CS a 20. Entonces va a ir variando de acuerdo a las ecuaciones que vayamos formando, ¿no ve? Oye, está bien, Miguel. Gracias. Ya, joven. Recomendación, por eso, nuevamente, hagan para una mezcla aire-agua. Y si tienen alguna duda, el siguiente miércoles me lo hacen conocer. Vamos a aclarar las dudas que tengan, ¿sí? Primero tienen que realizar el procedimiento, ¿sí? Yo les aconsejaría que hagan de manera manual. Entonces, ustedes váyanse dando los datos, vayan graficando de manera manual. Entonces, ahí ya van a encontrar algunas dificultades. Entonces, ahí es donde ya pueden anotar qué problema han tenido y tal vez continuar o si no, bueno, ver cómo se puede solucionar, ¿no? Si tienen alguna duda, el siguiente miércoles yo les voy a aclarar algunas dudas que tengan también, ¿sí? Lo principal espero que vayan haciendo, que vayan diseñando, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta más. Señorita Fidel, Eh, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Con respecto a hoy, ya ninguna. Ingeniero, quería hablar del tema acerca ayer del laboratorio. Como solamente el Zoom acepta a 100 participantes y posiblemente tal vez alguien también haya entrado doble y con su persona más, entonces, y dijo que usted en la materia somos 106, entonces puede que más de 5 estudiantes no hemos entrado, entre las 5 estudiantes es mi persona. Ahora, y yo quería consultar si ahora, entonces, solamente tipo 99 estudiantes nomás estarían tomando la materia para la clase previa y solo estaríamos dando el examen o cómo va a ser, o cómo va a ser, ingeniero. Eso quería consultarle uno. Y lo segundo, en el control de ayer, creo que reprobé, entonces va a haber práctica recuperatoria, ¿verdad? De la práctica 2. Esas son mis dos consultas, ingeniero. Ya, señorita, gracias. Con respecto a la plataforma Moodle, no Zoom, no Zoom, bueno, sí, creo que tiene una cantidad limitada. La plataforma Moodle admite hasta 120 personas, pero en el examen que han dado o los que están participando son 92, ¿sí? Supuestamente están inscritos 116. No sé el resto qué está pasando. Algunos no entran, algunos nunca han entrado, algunos también no están participando, entonces no sé. Eso ya es elección de cada uno de ustedes, ¿no? La plataforma Moodle les acepta hasta 120 personas, por eso hasta 116 había indicado no iba a tener problemas, pero los que están dando exámenes, los que están habilitados, los que están participando, así lo llamaremos, de manera activa son 92, ¿eh? El resto no sé qué estará pasando, ya cada uno va a ver su situación. Ahora, con respecto a las prácticas, habíamos indicado la práctica 1 y la práctica 2 va a ser recuperatorio. Entonces, si por algún motivo no han accedido a aprobar la práctica 2 de ayer, van a tener recuperatorio, ¿sí? A partir de la práctica 3 ya no hay esa opción, entonces lean por favor la guía. Denle una lectura bastante bastante detenida, no simplemente ver qué es y punto. No se olviden que al tener esa pequeña prueba, ustedes es como si estuvieran dando con su guía abierta, pueden ver, pueden consultar, pero si se han fijado bien, para los que han leído detenidamente la guía y han visto qué ecuaciones son las que se plantean, han resuelto, ¿sí? Porque hay personas que tienen 100 sobre 100 tienen en el cuestionario, entonces, ¿eso qué implica? Que las personas, claro, han leído, han visto las ecuaciones, es como si su cuestionario lo dieran con su libro abierto, ¿no? Con su guía. Yo no los puedo en esa parte controlar. Entonces, si es que no han podido acceder, es que lo han tomado un poco a la ligera. Entonces, repasen, vean qué vamos a hacer. Denle una lectura bastante detenida a la guía, ¿sí?